Lección 1 para el 4 de enero del 2014. Los discípulos y las escrituras. La lección deberá tener como título El maestro del discipulado y los discípulos. Pero bueno, se llama así. Los discípulos y las escrituras. Comenzamos un nuevo trimestre, un nuevo año. Esperamos que todos hayan pasado una noche buena recordando, aunque no en esa fecha, pero sí el nacimiento de nuestro amado Jesucristo en esta tierra, compartiendo las bendiciones con nuestra familia y con mucha gente de nuestro prójimo. Y que este nuevo año haya sido de bendición, que va a comenzar, va a ser de bendición y de dirección espiritual del Espíritu en cada uno de nosotros. El deseo de este siervo, de este hermano, para que este año, que ya prácticamente está comenzando, haga posible que su iglesia podamos despertar definitivamente al relevamiento y la reforma con toda la fuerza para que se derrame el Espíritu Santo en eso que se denomina la lluvia tardía. Bueno, en este trimestre vamos a analizar el discipulado. Dice el autor del folleto, el enfoque que se le va a hacer al discipulado, dice lo siguiente: el discipulado tiene muchas facetas, pero en este estudio consideraremos el discipulado como el proceso por el cual llegamos a ser los seguidores de Jesús y como tales mejores ganadores de alma. Ese va a ser el enfoque que se va a hacer durante el trimestre. Y también el versículo de memoria para esta lección es el libro de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas son, dijo Jesús, las que dan testimonio de mí. Bueno, esa es la lección para esta semana, que termina el 4 de enero, la lección número 1 de este trimestre. Comencemos entonces este estudio en estos primeros días de este año, finalizando ya 2013 con el domingo 29 de diciembre hasta llegar el sábado 4 de enero, que es cuando vamos a hacer este repaso. Jesús y la Biblia. Repito, los discípulos y las escrituras. Se va a hacer énfasis en cómo el gran yo soy, nuestro amado Jesucristo, utilizó las Sagradas Escrituras como fundamento metodológico, como una forma especial de testificar. Vamos a ver alguna faceta en la vida de Jesús como el ejemplo a seguir del uso de la Biblia en toda nuestra relación con lo demás, en lo que es el fundamento de lo que nosotros tenemos que creer. Y este domingo 29 de diciembre vamos a enfocar dos temas: Jesús frente a Satanás en el desierto, ¿verdad? Y la misma Biblia señalando la misión de Jesucristo tal cual como se presenta en las escrituras, valga la redundancia. Como Jesús es el ejemplo para todos los creyentes, dice el folleto, su nivel de compromiso con las escrituras llegó a ser más que un asunto de interés pasajero. En Lucas 4:1 al 12 y 16 al 21, ¿qué sugieren estos pasajes acerca de la actitud de Jesús hacia la Biblia? En Lucas 4:1 al 12 nos encontramos en las tentaciones a las que Satanás quiso someter a Jesucristo, y lo hizo. Y encontramos allí, ¿verdad?, la defensa de Jesús, la respuesta de Jesús frente a las citas bíblicas que el mismo demonio utilizaba, pero Jesucristo también no argumentó demostrándole que no es así, que no me puedes, que yo no puedo estar discutiendo contigo, sino las respuestas fueron precisas. Un escrito está. Y bueno, y vemos esas tres grandes tentaciones como Jesucristo, repito, no debatió, sino respondía con las Sagradas Escrituras. Eso mostraba, ¿verdad?, un nivel de conocimiento excelente. Y el diablo también, pero las usaba a media. También miramos, así brevemente, en relación con
cuando Jesús se levantó a leer las profecías, cuando fue cuando fue allá a la sinagoga, en Lucas 4, 16 al 21. Se levantó a leer la ley y los profetas, ¿verdad? Especialmente Isaías 61, 1, 2. Y allí Cristo mostró bíblicamente su función. ¿Cuál era la función que él venía a desempeñar aquí en la tierra? Primera gran misión: dar, como dice aquí, buenas noticias a los pobres. Segundo, sanar a los quebrantados de corazón. Estamos leyendo de Lucas 4, 16 al 21, resumiendo. Sanar a los quebrantados de corazón. Anunciar libertad a los presos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Mire la misión de Jesucristo. Y todo esto era sacado de las Sagradas Escrituras, de Isaías 61, 1 al 2. Cuando Cristo va a la sinagoga, como acostumbraba todos los sábados, como dice Lucas 4:16, te sigue leyendo allí, y se levantó a leer, el Espíritu estaba sobre él, y dijo, esta es mi misión: dar las buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, anunciar la verdad, libertad a los presos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. 2 veces se repite la palabra libertad. Amigo y hermano, ese es tu ejemplo y ese es mi ejemplo. Si tenemos a Jesús, también esa es nuestra misión. Ahí tiene usted la obra misionera en diferentes facetas. Bíblicamente, como Cristo lo demostró, sin lugar a ninguna otra interpretación. Dice, el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto muestra que cuando las Escrituras, Jesús rechazó cada desafío e invitación de Satanás. Que Cristo había memorizado porciones importantes de las Escrituras, mientras los textos citados en el desierto fueron tomados de los escritos de Moisés. En diferentes ocasiones Jesús citó otras partes de las Escrituras hebreas. Es evidente que Cristo tenía un conocimiento amplio de las Escrituras. Sin embargo, nota que Cristo comprende que las Escrituras son más que solamente una herramienta para vencer las tentaciones y lograr la santidad personal. Jesús reconoce que las Escrituras lo señalan a él. Durante su visita a la sinagoga registrada en Lucas 4, 16 al 30, Jesús cita a Isaías y luego declara que ese texto lo señalan a él como ungido para libertar a los oprimidos, proclamar la libertad. Jesús entendió que él cumplía las profecías mesiánicas. De este modo, Jesús no solo comprendió que la Biblia lo señalaba a él, sino también temprano en su ministerio usó la Biblia para llamar la atención de otros a sí mismo. Quiero comentarles de un libro que se anexa cada trimestre. Si llega a su país sería interesante. Notas de Elena White, lecciones de escuela sabática. Cada día del estudio y la lección tiene notas de Elena White que fortalecen el estudio y la lección. Por ejemplo, en este primer día dice estos escritos de Elena G. White en La Voz, su educación y su uso correcto, páginas 162, 102, 103. Dice, mire, Cristo vino a revelar la verdad divina al mundo. Él enseñaba como quien tenía autoridad. Hablaba como nadie había hablado jamás, dice el Espíritu Santo a través de Elena White. En sus modales no había vacilaciones, ni en sus expresiones. Recuérdese que es el modelo para nosotros. Juan 13:15, ejemplos os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Sombra de duda. Él hablaba con un completo dominio del tema que presentaba. Oiga esto. Cristo hablaba con autoridad. Proclamaba cada verdad esencial con la seguridad resuelta de un conocimiento firme para que el pueblo la conociera. Atención. No hablaba cosas extravagantes ni sentimentales.
No hablaba cosas que extravagantes ni sentimentales. Vea usted alrededor los predicadores de radio, televisión y muchos hermanos en la iglesia. Si esto se está cumpliendo. Nunca pronunciaba palabras escogidas o que apelaran a los sentimientos. Esto es interesante. Nunca Cristo utilizaba palabras que apelaran a los sentimientos, que apelaran al dolor, que apelaran al sufrimiento, que apelaran allí a la tristeza, que apelaran allí a sentirse allí uno, tú sabes, con ganas de llorar, porque aquello es tan tierno, aquello es tan bonito. No. Cristo no estaba con esa ridiculez. Y usted ve que eso prácticamente es el pan diario de muchos predicadores muy famosos que usted y yo hemos oído. Y seguimos oyendo, porque uno oye los comentarios. Nunca pronunciaba palabras escogidas o que apelaran a los sentimientos. Tampoco presentaba sofismas, mentiras allí encubiertas, ni opiniones humanas. Ni opiniones ¿qué? Humanas. A veces se predica y se enseña tomando como referencia a hombres famosos, a científicos. El énfasis es eso, historias de la misma vida real. No, la Biblia, esos son complementos terciarios de última instancia, pero no es lo básico es la palabra. De sus labios no salían cuentos inútiles, ni teorías falsas, revestidas de hermosas lenguajes. Las declaraciones que hacía eran verdades establecidas por el conocimiento personal. Él previó las doctrinas engañosas que llenarían al mundo, pero no las expuso ante el pueblo. Lo interesante, las previó, pero no se puso a exponerla. Mire, hay un engaño por allí, consiste en esto, y detallito. No, van a venir engañadores, van a venir falsos profetas, pero afírmense en la segura palabra de Dios. Si se ponía hasta hacer, mire, viene por ahí el anticristo. Bueno, el anticristo va a predicar de esto y esto y esto, haciendo ver que este versículo no es así, pero resulta que este versículo es así, la gente se confunde. El querer alertar al pueblo explicando doctrinas demoníacas que dentro de la misma iglesia salen y afuera también existe, no es correcto. Se debe advertir, pero no detallar estas cosas. Mira cómo dice. Él previó las doctrinas engañosas que llenarían al mundo, pero no las expresó ante el pueblo. En su enseñanza se extendían los principios inalterables de la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba, no lo hacía con una incertidumbre vacilante, con repetición de palabras y hechos familiares. La verdad provenía de sus labios, revestido de nuevos e interesantes representaciones que le daban la frescura de una nueva revelación. Repito el libro, La Voz, su educación y su uso correcto. Página 102, página 103. Recordemos entonces, ¿verdad?, lo que acabamos de leer del libro La Voz, su educación y su uso correcto, página 102, 103. Revelación del Espíritu Santo. Cristo no hablaba cosas extravagantes ni sentimentales. Cristo no apelaba, nunca pronunciaba palabras escogidas o palabras que apelaran a los sentimientos. Y recuerda esta última parte. Él previó las doctrinas engañosas que llenarían al mundo, pero no las expuso ante el pueblo. Comienzan los hermanos, a veces pastores, a exponer, mire, esta doctrina que anda por allí es así, 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 así. El hermano que nunca se había imaginado tales versículos, cómo lo podían torcer, hasta se le puede meter la duda. No, pero hay que explicarle para que la gente esté preparada y enfrente esa doctrina. No, chicos, eso no es el método. Aquí está lo que está revelado. Diga que los engaños que van a venir, pero no se ponga a darle púlpito, utilizar la casa de Dios para exponer los engaños. Eso contamina a cualquier hermano. Cristo no lo hacía. Y si Cristo no lo hacía, ni usted, llámese pastor, anciano, laico, directora, director, no debemos hacerlo si somos fieles a Él. El día 30 de diciembre, dice la autoridad de las Escrituras. Bueno, cuando Cristo le tocaba enfrentar, ¿verdad?, y le llamaban la atención a que tenía que dar respuesta ante las astucias, maneras de entramparlo,
Indudablemente que el modelo perfecto, que es el amado Jesús, utilizaba las escrituras. Lee los textos que siguen. ¿Qué nos dicen acerca de la forma en que Jesús consideraba la Biblia? En Mateo 5, 17 al 20, 12, 13 al 8, 15, 13 al 11. Bueno, por ejemplo, en Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para eliminar la ley y los profetas. No he venido para eliminar, para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. O sea, lo que Cristo hablaba, no lo estén malinterpretando. Él viene es a darle fuerza al Antiguo Testamento en su verdadero sentido y comprensión, que había sido distorsionado por la religión de ese momento histórico. Habían transcurrido prácticamente 4000 años desde el diluvio, desde Adán y Eva hasta Jesucristo. Y en ese transcurso la palabra se fue lamentablemente distorsionando hasta llegar a esos últimos años, cuando a Jesús le toca aparecer. Ya hay un cúmulo de cosas que no son las correctas, distorsión, desdibujar la palabra de Dios. Entonces Jesús le ratificó: yo no vengo aquí a inventar una nueva ley, no vengo aquí a inventar una nueva doctrina, nuevas verdades que no aparecen, que ya no hayan sido reveladas. Vengo a cumplir lo que está revelado. Que la iglesia para ese momento histórico, que debiera haberlo hecho, no lo estaba haciendo. En otra parte de San Mateo 12, 3 al 8, bíblicamente demostrar que Él es el Señor del sábado. Aquí vienen partes que tienen que ver también con los 10 mandamientos. Jesucristo tuvo que demostrar a este grupo de dirigentes, en aquel momento histórico, que habían distorsionado la verdad del cuarto mandamiento. Y Jesús se los dice clarito, pues. Ustedes ignoran las escrituras. Se les ha olvidado lo que David hizo cuando entró y comió los panes de la proposición. Y con la Biblia demostró que era lícito lo que los discípulos estaban haciendo, tomar espigas en día sábado. Y le mostró y les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y Jesús es Señor aún del día de reposo. En Juan 10, la tercera, ¿verdad? Para corregir mandamientos, como ese que acabo de leer. Tu palabra es la verdad. Cristo la utiliza para que lo reconociesen a Él, ¿verdad? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la lección, ¿verdad? Cada vez que Cristo debatía con las autoridades religiosas, no se apoyaba en una filosofía abstracta, ni siquiera en su autoridad personal, sino en las escrituras. No, que yo soy el anciano, que yo soy el pastor, que yo soy el dirigente, que tengo 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia. Yo tengo un doctorado, tengo un magíster. No, Él no se apoyó en ninguna forma en su autoridad personal, sino que en un escrito está. Es feo, ¿verdad? Cuando alguien dice: bueno, yo tengo 20 años en la iglesia, tengo 30, 40 años en la iglesia, como queriendo decir: yo por los años que tengo, yo sé más que tú. Arrogancias, es un argumento demasiado infantil, absurdo, mediocre. Pruebe con la Biblia que su verdad está bien sustentada y no con su autoridad personal. Bueno, yo estudié en la universidad, yo he leído la Biblia tantas veces, yo tengo todos los libros del Espíritu de Profecía. Eso no le da fuerza a la verdad. Es el escrito que está en la Biblia o el Espíritu de la Profecía. Cuando tenía que decidir entre lo correcto y lo incorrecto, Jesús basaba su argumento en un fundamento bíblico. Cristo entendía que su misión dada por Dios era cumplir lo que había predicho los profetas. Toda la creación en 6 días, el éxodo, la resurrección corporal de Jesús y mucho más como dice aquí, y mucho más la segunda venida, literal, ha sido puesto en duda o relegado a la condición de mito.
hoy en día. Y esto es verdad, una de las luchas que tiene el presidente mundial. La creación en 6 días literales ya para muchos grandes teólogos y por supuesto muchos hermanos que leen esos teólogos ya no creen eso literal, ya tienen dudas. La resurrección, hasta la segunda venida literal, como dice aquí en el folleto. Qué horrible, ¿verdad? ¿Cuánta falta hace que estemos sembrados en la palabra de Dios? Dice, la exaltada comprensión de las Escrituras que tenía Cristo contrasta con las actitudes generalizadas que a menudo muestran los profesos cristianos de hoy. Confesiones cristianas enteras han llegado a considerar que la Biblia es tremendo, ¿no? Es interesante, pero que son manuscritos históricos no confiables. Eso es real. Hay sectores dentro de la iglesia evangélica que no le dan relevancia al libro de Santiago. Algunas cartas de Pablo las descarta. Y dentro de nosotros mismos, que los 6 días de la creación no son literales. Son también millones de años, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la gran necesidad de cada día colocar la Biblia como la autoridad máxima en toda opinión que debemos nosotros desarrollar. Y bueno, llamar la atención en el sentido de que en esta primera lección lo que queremos es acentuar cómo el maestro del discipulado nos está dando aquí un ejemplo de que no hay oportunidad para que las opiniones humanas, para que las técnicas humanas, para que la psicología humana, para que la programación lingüística es el PNL, nada, eso no tiene lugar en la enseñanza, en la predicación del evangelio como debe ser. Sin embargo, mucha gente, pastores y laicos, cogen cursos de cómo llegar a la gente, como si fuera un curso de mercadeo, vender un producto. Está muy lejos de esta realidad. Nuestra verdad tiene que estar sembrada en lo que la palabra de Dios así enseña. Así que debemos tener extremadamente cuidado en esto. Dice las notas de Elena White, dice, cuando Cristo dijo al tentador, es bueno comentarles del día anterior, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las palabras que más de 14 siglos antes había dicho a Israel. ¿Cuáles palabras? Aquellas palabras que dijo, acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, y se afligió, y hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El deseo de toda la gente, página 95-96. O sea, como hasta la forma como le contestó a Satanás, ya lo había hecho, ya era una enseñanza que estaba ya en el Antiguo Testamento. Era un detallito que es interesante, ¿verdad? Esa autoridad de las Escrituras también la encontramos en las notas de Elena White. Dice, los maestros judíos se jactaban de su conocimiento de las Escrituras, y la respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia en la Sagrada Escritura. Cuando dijo Jesús, ni aún habéis leído, en Lucas 6:3, dijo, ni aún habéis leído, dijo, ¿qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición y comió, los cuales no era lícito comer, sino a todos los sacerdotes? Mire cómo le dijo, ni aún esto habéis leído. La respuesta de Cristo implicaba una reprensión por su ignorancia de las Sagradas Escrituras. Cuando le dijo, ni aún esto habéis leído. Otra versión dice, ignoráis lo que dicen las Escrituras. Ustedes que se dan de que leen tanto la Biblia, conocen tanto la Biblia. Y Jesús le mostró es porque sus discípulos estaban tomando espigas en día sábado. Si Jesús estuviera personalmente en la tierra, se dirigiera a muchos
que pretenden creer la verdad presente con palabras que dirigió a los fariseos. Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Les diría así, dice aquí, aún los escribas judíos más educados no discernían la relación de Cristo con la ley. Imagínese usted. Mezclaban sus opiniones preconcebidas con las enseñanzas de Cristo. Y de esa manera no podían captar las elevadas verdades que él presentaba, ni interpretar correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24:44. Estamos leyendo de Revival Herald, febrero 4 de 1890. O sea, como la autoridad de Cristo, ¿verdad?, frente a estos eruditos que pretendían saber más Biblia que todo el mundo. Jesús hasta le hizo ver, oh, es que no habéis leído cuando David entró al templo y comió los panes. ¿Qué pasa con ustedes? Ignoran las escrituras y me están reclamando a mí que yo estoy violando las escrituras. De allí el conocimiento, hermanos, perfecto, hasta donde Dios nos muestre y nos revele que usted y yo debemos tener acerca de la palabra de Dios. Proclamación pública para el 31 de diciembre, último día del año. Que reciba un buen año allí con toda su familia y con los hermanos en la iglesia. Que puedan ir directamente allá a la iglesia y esperar el nuevo año en la iglesia. Dios quiera ese sea el deseo de todos los hermanos que estamos oyendo esta lección de escuela sabática. 31 de diciembre, proclamación pública. Qué bonito, ¿verdad? Que apenas se oculta el sol, estemos en la iglesia para comenzar un nuevo año, un nuevo día de ese primer día del año 2014 en la casa de Dios. Orar, dar testimonio. Muchas iglesias lo hacemos así. Jesús atraía a la gente hacia sí en diversos ambientes, incluyendo ocasiones públicas. En Mateo 5, 17 al 39, ¿de qué manera nos muestra estos versículos el modo en que Cristo usaba las escrituras en su ministerio público? Bueno, allí nosotros vemos este sermón del monte, cómo Cristo, de una manera, fíjese que se habla de este tipo de sermón allí en público frente a esa muchedumbre. Hay un libro especial que Elena White ha escrito, el discurso maestro de Jesucristo, explicada prácticamente el sermón del monte. No hay más sermón del monte. No, usted encuentra que no hay otro lugar en las escrituras donde podamos leer en grandes multitudes Cristo enseñando una sola vez. Conferencia de esa magnitud, miles de personas. El resto, hermano, fue el día a día, sanando, curando, dando ejemplo, respondiendo a algunas incógnitas de estos maestros fariseos que lo hacían por hacerle quedar mal, pero que a la vez, cuando se daba respuesta, era una enseñanza práctica para quienes estaban oyendo y para quien preguntaba. En este caso, en el Sermón del Monte, hubo correcciones del sexto y séptimo mandamiento. No matarás y no fornicarás. Fueron corregidos allí en ese Sermón del Monte, el énfasis que hacen aquí en la lección. Dice, durante la peregrinación de Jesús sobre la tierra, dice el folleto, la relación con los israelitas comunes con las escrituras era en apariencia sumamente legalista. Miraban las escrituras buscando reglas y orientaciones éticas. Consideraban que una conducta correcta se pagaba, con una conducta correcta se pagaba la felicidad eterna. Sin embargo, Jesús insistió y trastornó pues estos conceptos legalistas
y sustituyó un sistema de controles externos por una religión basada en el corazón. Con Jesús como la fuerza controladora interna, las normas de conducta no disminuyen, sino que se elevan. Todo lo que uno tiene que hacer es leer el Sermón del Monte para ver cuán altas son sus normas morales. No al revés, cuán bajas son sus normas morales. Vamos a profundizar un poquito en esto. Veamos en esta exhortación pública, ¿verdad? Lo que se denomina el Sermón del Monte. Cuando Jesús en el 17 le dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, eliminar la ley, los profetas. No he venido para abrogar, eliminar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Bueno, y sigue hablando el Señor Jesucristo. Específicamente en el versículo 21 de Mateo capítulo 5. Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa era la enseñanza que para el momento, cuando Jesús está allí con esta gente, la que prevalecía, la que desde los púlpitos se predicaba: no se debe matar, y el que mate es culpable de juicio. Jesús les dice, versículo 22 de Mateo 5: pero yo os digo, oíste que de los antiguos decían esto, pero yo os digo, mire la autoridad, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Caramba, no solamente el que mate, sino el que se enoja. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, hermano. Entonces, había una mala interpretación de las Escrituras, que podemos simplificar de esta manera. Los maestros judíos definían el pecado como el hecho cometido. No matarás. Bueno, hasta que usted no vea que le quitó la vida y se ve la persona muerta allí, usted no ha cometido pecado. No robarás hasta que no vean que usted, mientras usted no le extraiga, quite algo a una persona, usted no ha robado. Es cuando el hecho se comete, ahí realmente usted pecó. Esa era la enseñanza que existía. Sigue diciendo un comentario, estamos leyendo aquí, ¿verdad? El hecho cometido. Jesús mostró que consiste el pecado principalmente en la intención del corazón. El homicidio empieza cuando el odio y la hostilidad surgen en el corazón humano. Así la hostilidad, ese deseo de pelear, califica a un hombre como culpable delante de Dios, aun cuando el odio o el desafecto no repriman, se repriman para no llegar a pecar y no llegar al asesinato. Aun cuando el odio, repito, aun cuando el odio y el desafecto se repriman para no llegar al asesinato, para tener el castigo, ya hemos pecado cuando se permite en nuestro corazón la hostilidad. Cuando uno se enoja con el hermano, cuando uno llama necio, cuando uno llama fatuo. Necio, como cabeza vacía. Fatuo, como considerar al hermano que no sirve para nada, ya condenado.
terrible. Ya allí somos culpables de homicidio delante de Dios. Para colocar un ejemplo de cómo se manejaban estos asuntos, esa gente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que Cristo tuvo que corregirlo con una amplitud más profunda. No hay que esperar que el hecho se cometa para considerar que es pecado. Es la intención del corazón, es el deseo pecaminoso, ahí donde comienza el pecado. Si usted se enoja con su hermano y sigue enojado, va a llegar un momento que lo va a odiar, y del odio lo va a conducir entonces a matarlo, a asesinarlo. Por eso en 1 Juan, vamos a buscar 3.15, 1 Juan 3.15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que le cae mal a su hermano, todo aquel que le da rabia a su hermano, todo aquel que se molesta porque aquel hermano le hizo algo o le cae mal, pues, dice aquí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna morando en sí. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Usted mire cómo trascendió el mandamiento. Es la intención del corazón, es lo que hay en el corazón, es el deseo pecaminoso alimentado, lo que es pecado. No como estos decían, el hecho cometido. Hasta que no se mate, no ha pecado. Pero ya en la mente comenzó el deseo pecaminoso de odiar, de ponerse bravo con el hermano, de enojarse con el hermano, de descalificar al hermano. Ese es un necio, ese es un cabeza vacía, ese es un ignorante, ese no sirve. Eso es como si matara al hermano. Entonces no es que me vean haciendo el hecho malo, es que Dios está mirando qué es lo que tú piensas en tu cabeza y en mi cabeza frente a las tentaciones a las cuales somos expuestos. ¿Qué deseamos? ¿Qué deseo se produce en nuestra cabeza? Si no permitimos, ¿verdad?, que un pensamiento malo, que enojarnos, descalificar a una persona, jamás llegaríamos al homicidio. Ya con este texto, ¿verdad?, el que se enoja con su hermano, está bravo con un hermano. Si tú y yo estamos bravos con un hermano, estamos violando ese mandamiento que dice no matarás, pues. Es tremendo, ¿verdad? Y de allí el otro mandamiento que Jesús también les dijo. Dice, como fue dicho, no cometerás adulterio, otro mandamiento. Pero yo os digo, Mateo 5:27 al 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Más claro, ¿verdad? Séptimo mandamiento. No, Dios no está esperando que consumamos el hecho. Así como en el sexto, robamos, matamos. Ya está el muerto allí. Ahí es pecador. No, ya no es que el hombre se acueste con la mujer para cometer adulterio, sino que el que mira con el deseo de codiciarla, ya pecó, ya adulteró, sin haberle hablado, sin haberse acostado con ella. Y al revés, una mujer hacia un hombre también. O sea, el pecado primero comienza aquí en la cabeza. Ya ahí es pecado. Y por eso tenemos que rechazarlo. Por eso la limpieza, la purificación de nuestra mente. Puede ser que nos vean que somos intachables, que no matamos, no nos ven en adulterio, no nos ven robando, no nos ven codiciando. Pero si en la mente esas cosas están allí dándose, muy oculta a la vista de los hombres, pues a la vista de Dios no son ocultas. Y tú y yo nos tocará rendir cuenta por ese tipo de pensamiento que se llama concupiscencia, los deseos pecaminosos del corazón. Bueno, Cristo tuvo que en ese sermón del monte públicamente hacerle ver a ellos esa condición, ¿verdad? Explicarle de una manera más amplia y concreta y el verdadero sentido de lo que son los 10 mandamientos y lo que Dios exige. El ministerio personal de Jesucristo para el 1 de enero del nuevo año que comienza. Dice, abundan los ejemplos del ministerio público de Cristo. Igualmente, fascinantes son sus encuentros personales para con personas comunes. En Juan 13, 18 al 20, en Lucas 10, 25 al 38,
¿Qué lugar ocupan las escrituras en estos pasajes? ¿Qué propósito tenía Jesús al citar estos pasajes? En Juan 13, 18 al 20 habla de la Santa Cena. Y se da aquel incidente cuando Judas es descubierto que es el que va a traicionar a Jesús. Y Jesús lo dijo, para que se cumplan las escrituras al lado de los discípulos. Esto que está ocurriendo, el que moja el pan aquí en este vino que estoy tomando, es el que me va a traicionar. Biblia, todo lo que está ocurriendo es cumplimiento de la Biblia. En el buen samaritano, ¿quién es mi prójimo?, preguntó aquel doctor de la ley. Ese contacto personal que respondió Jesús con la historia del buen samaritano. Un incidente que había ocurrido, dice la revelación. Y allí le mostró quién era el prójimo, el que había ayudado a ese que estaba allí, que no era judío, que era samaritano. Ese fue el que demostró que amaba a su prójimo. Biblia. Y lo muy bonito, ¿verdad? En el camino a Emmaús, en Emmaús. Dice aquí el folleto de Escuela Sabática. Repetidamente Cristo citó las Escrituras como su llamado al discipulado. Esto muestra con claridad que la autoridad de Jesús y su credibilidad descansaban sobre las Escrituras, no solo sobre el carisma personal. Esto se ve especialmente en la manera en que Jesús usó las Escrituras al trabajar con dos discípulos potenciales que estaban en camino a Emmaús. Y empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Si se hubiese dado a conocer primero el corazón de estos dos discípulos potenciales, había quedado satisfecho en la plenitud de su gozo. No habrían deseado más. No, este es Jesús, ¿por qué me va a explicar? Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre esto, la Biblia, solamente la Biblia. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlo, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas las esperanzas. Ahora les demostró que los profetas, que por los profetas era la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Deseo de toda la gente, página 740. El camino de Emmaús, ¿verdad? Cómo Jesús le abrió el entendimiento para que estos potenciales discípulos, cuando eran los discípulos, pudieran entender la palabra de Dios. No les mostró que estaban tristes y Cristo hace un milagro. Mire, yo soy el Cristo que ustedes están allí sufriendo. Ya hubiera sido suficiente. Pero su fe no tenía que estar basada en milagros. Yo te demuestro que lo que yo estoy diciendo, mira, es verdad. Mira el milagro que estoy haciendo. No, eso no fue método de Jesús. Le mostró con la Biblia, desde Moisés, los profetas, los salmos, todo lo que de él se decía en las Sagradas Escrituras, para que su fe no estuviera afianzada ni arraigada en sentimentalismo, en emociones, en milagros, en cosas espectaculares, sino que estuviera basada en ¿qué? En la Biblia y solamente la Biblia. Dice que su corazón ardía en estos hombres cuando Jesús estaba allí demostrándole quién era ese que había muerto en la cruz. Y se dieron cuenta pues, de que no estaban perdidas las esperanzas, sino que si creían en la profecía, si creían en el Antiguo Testamento, ese Jesús que vieron morir en la cruz resucitaba. Y en ese momento estaba con ellos. Después fue que se dieron cuenta que era el Rey de Reyes, el amado Jesús. Leamos algo de esto.
Lucas 24:13 dice la palabra: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí si Jesús mismo Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué hablan ustedes? Estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Y por qué estáis tan tristes?, le pregunta Jesús. Pero ellos no saben que es Jesús. Versículo 18 de Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Es como Jesús busca el diálogo, Jesús busca la conversación. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Imagínense ustedes. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Bueno, entonces Él les dijo: qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los amonestó. Está hablando Jesús. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba para otra parte, mas ellos le obligaron a que se quedasen, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya se va a acabar. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué bonito, ¿verdad? Jesús bíblicamente les demostró quién era Él, por qué había pasado lo que había pasado. Gloria a Dios. La última parte de la lección, ¿verdad?, para el jueves 2 de enero. Dice aquí, nos mandan la generación siguiente. Esta parte nos trata de explicar la manera entonces como los discípulos, así como Jesús utilizó la Biblia para enseñar, utilizó la Biblia para explicar contradicciones que se presentaban delante de él, utilizó la Biblia para mostrar que él es producto del cumplimiento profético del Antiguo Testamento. Ahora, quienes somos sus discípulos, en este caso los primeros discípulos que estaban allí, también siguieron el ejemplo del gran maestro. La Biblia y solamente la Biblia, dice la palabra. En Mateo 12, 15 al 21, en Marcos 1, 1 al 3, en Hechos 1, 16 al 20, 3, 22 al 24 y Romanos 10, 10. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de la forma en que los primeros cristianos consideraban las Escrituras? ¿Qué nos dicen?
Bueno, Mateo, por ejemplo, en Mateo 12, 15 al 21, mire lo que dice. Mire cómo Mateo cita las escrituras, en Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ellos, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, escribiendo Mateo, ¿verdad? Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y comienza a sacar una narración del profeta Isaías. San Mateo verificando, comprobando que lo que Jesús estaba haciendo era cumplimiento de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Asimismo pasó con Marco. En Marco 1, al 1 al 3, utiliza las escrituras bíblicas del Antiguo Testamento para justificar, para evidenciar, para corroborar que lo de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, la misión de Juan el Bautista, estaba predicha en las Sagradas Escrituras. En Hechos de los Apóstoles 1 al 16 al 20, 3, 22 al 24, corrobora como Pedro, quien va a reemplazar a Judas, el que se mató, el que se ahorcó. Entonces utiliza también las escrituras. Y en el sermón que Pedro predica, le llama al arrepentimiento, bueno, usted ve allí que está cargado de citas bíblicas. En otras palabras, nosotros en este compromiso de ser discípulos, primero tenemos que aprender de Jesús. Todos los días está bien sembrado, está bien fundamentada nuestras doctrinas en la Biblia y solamente la Biblia y el Espíritu Profecía. De resto, hermanos, estamos perdidos. Permítame encontrar una cita aquí que quiero compartir con ustedes. La Biblia es solo la Biblia. Cuidado con los concilios. Matutina cada día con Dios, 17 de diciembre. Vamos a chequear exactamente lo que la palabra nos dice allí. No aceptamos la autoridad de los concilios humanos, sino nos adherimos a los concilios celestiales. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El Salmo 119, 89. Aceptamos un así, dice Jehová. Esta es nuestra posición. Una doctrina que no se conforma con un así, dice Jehová, podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ella no le convierte en verdad. Si queremos conocer el camino del cielo, debemos estudiar la Biblia y no teorías o suposiciones humanas. No nos avergonzamos de nuestra fe, el adventismo del séptimo día, porque es la mejor distinción que podemos tener. Esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo y Salvador de los hombres. Pueden burlarse de nuestra fe y ridiculizarla, pero esto no debería provocarnos ni sorprendernos. Todas estas demostraciones no convierten a la verdad en error, ni el error en verdad. Nos situamos firme e inamovible sobre la plataforma de la palabra de Dios. Matutina, a fin de conocerle, 17 de diciembre. El 21 de diciembre, la Escritura salvaguardia contra la tentación, la misma matutina. A la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda la declaración o de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer los mandamientos de Dios. Ellos no podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarlo sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, oiga esto, hermano, Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no les llamará la atención, cuando no querrán oír. Ya hemos entrado, según Timoteo 4:3, ya busca el comentario bíblico, porque te voy a lo excelente, lo que quiere decir, ese tiempo ya llegó.
El apóstol Pablo dijo, ya vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado, dice Elena White, de lleno en ese tiempo. La gente no querrá oír la Biblia, querrá oír son otras interpretaciones. Esa palabra que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no querrán oír, cuando no quieran prestar atención a la palabra de Dios. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de su corazón, es pecaminoso y mundano. Y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia solo como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Acuérdese de eso, hermano. Cómo están cambiando las interpretaciones bíblicas. Están hablando de pastores, eso no aparece en la Biblia. Están hablando de ancianas, eso no aparece en la Biblia. Esa música ruidosa, estridente, eso no está revelado. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Porque concilio de la unión, porque concilio de asociación, de la conferencia general, si contradice la Biblia, no podemos hacerle caso. Es la Biblia y solamente la Biblia. No, que la mayoría, lo acabo de leer, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la religión. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de que si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Dónde está en la Biblia eso? No, dígame dónde está aquí, muéstreme con la Biblia, que sí, aquí dice que las ancianas, aquí dice que las pastoras, muéstreme con la Biblia. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerlos hacia Dios. Hace que el pueblo considere como su guía a los obispos, a los pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías. Pueden entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Cuando Cristo vino a predicar palabra de vida, el vulgo lo oía con gozo, y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Conflicto de los siglos, página 651 a la 653. Revelación del Espíritu Santo. Bueno, hermano, en esta primera parte, en esta primera lección, busque allí el comentario bíblico. Lástima que no tengo un trabajo, pero no me gustaría aprender a pasarlo por internet. De todo de 2 Timoteo 4, 1, 2, 3, donde la Elena White está diciendo allí, Pablo dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la doctrina. Esos tiempos ya están, hermano. Cada día nos están apartando más de la Biblia. Laicos, ancianos, pastores, concilios. Va a quedar un remanente que se va a sostenerla con la Biblia y solamente la Biblia. No vamos a estar apelando a sentimientos ni a historias allí conmovedoras que hacen llorar a la gente. Eso no fue el método de Jesús. Lo leí al principio de Elena White. Hermanos, tenemos que conservar la identidad como iglesia adventista al séptimo día. Y han llegado estos tiempos peligrosos. Vea el video de Ted Wilson, la preocupación de cómo la mundanalidad, cómo la identidad se está perdiendo. Eso significa que tenemos que tener los ojos bien abiertos, iluminados por el Espíritu Santo, porque los humanos están interfiriendo en nuestra fe. Y si nosotros no nos afianzamos como Cristo en un así dice Jehová, vamos a decir un así dice la conferencia, un así dice la asociación, un así dice el anciano, un así dice el pastor, un así dice la misión. Hermano, Biblia y solamente Biblia, dice 8:20. A la ley, Biblia y al testimonio, espíritu de profecía. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Que este nuevo año comience arraigado en la Biblia. Van a venir conflictos. Este año se esperan decisiones fuertes a nivel de la conferencia general, y el 15, bueno, que es la reunión, tremendo, hermano. Que Dios nos agarre sembrado en su palabra y solamente su palabra. No queremos opiniones humanas. Biblia y espíritu de profecía. Que nuestros corazones se santifiquen en esta experiencia para recibir muy pronto el sellamiento, lluvia tardía, e ir con Cristo al reino de los cielos. Que Dios bendiga a su iglesia.